Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Reciban cordiales saludos, queridos estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria. Hoy día vamos a seguir con la situación significativa. Me presento y propongo normas de convivencia para cuando regresemos al aula. En esta ocasión la parte número 2, que corresponde a la evaluación diagnóstica del área de personal social. Dentro del área de personal social teníamos 3 evidencias, ¿verdad? La primera evidencia era la presentación personal, check, la hemos realizado el día de ayer. También tenemos la evidencia número 2, la vida familiar antes de la pandemia y durante la pandemia. Y la evidencia número 3, propuesta de acuerdos de convivencia para cuando regresemos al aula. El día de hoy vamos a trabajar la evidencia número 2, ¿listo? Así que presta mucha atención porque vamos a comenzar. Las competencias que vamos a evaluar dentro del área de personal social son 3. Construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y construye interpretaciones históricas. ¿Y cuál es la meta del día de hoy? Es que tú logres presentar los cambios que han ocurrido en tu vida familiar por la pandemia. ¿Habrá ocurrido algún cambio? Muy bien, no solo uno, han ocurrido muchos cambios a los cuales nos hemos tenido que adaptar. Ahora sí, vamos a conocer un poquito cómo podemos descubrir estos cambios, analizando la vida familiar antes de la pandemia y la vida familiar durante la pandemia. La presentación de los cambios ocurridos en tu vida familiar durante la cuarentena por la pandemia ayudará también a que te conozcan mejor. Para contar qué cambios se han producido en la vida de tu familia por la pandemia, ¿qué vas a hacer? Vas a conversar con tus familiares sobre las actividades que realizaban en un día antes de la pandemia y las que ejecutan durante esta. A ver, conversa un poquito con tu familia. ¿Qué actividades realizaban antes de la pandemia? Antes que se dé ese mensaje de que había llegado el primer caso del coronavirus al Perú. ¿Qué hacías antes de eso? ¿Salías de repente en familia a comprar? ¿De repente salías al parque? ¿Y qué acciones, qué actividades realizan ahora durante esta pandemia? ¿Listo? A ver, ve conversando un poquito con tus familiares. Y ahora, como nuestra meta es presentar estos cambios, tienes que tener en cuenta que esta presentación que vas a hacer el día de hoy la puedes hacer de 3 maneras. Puedes hacerla de manera oral, grabando un audio y enviarlo por nuestro WhatsApp. También puedes escribirlo y también puedes grabar un video de ti explicando la presentación de este cambio en tu vida familiar. Y profesora, ¿solo puedo utilizar uno? No, podrías utilizar 2. Si gustas, puedes escribir y después lo puedes leer mediante un audio. O también lo puedes escribir y leerlo mediante un video para que también lo podamos compartir en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Listo? Y ahora, ¿qué debe tener esta presentación? Esta presentación debe tener de manera secuenciada, significa ordenada, de 3 o 4 actividades de un día común con tu familia antes de la cuarentena por la pandemia. Por ejemplo, yo tengo una revista, ¿verdad? Y puedo ir recortando. Primero analizaré, conversaré con mis familiares. ¿Qué actividades realizábamos antes de la cuarentena? Por ahí me dirán, tomábamos desayuno y nos alistábamos para ir al colegio, ¿verdad? Y puedo buscar en mis revistas, de repente encuentro una imagen y la puedo recortar. Si no puedo recortarla, también la puedo dibujar. Otra actividad en un día común antes de la cuarentena. Ah, muy bien. Íbamos a nuestras instituciones educativas para poder aprender, ¿verdad? Y otra actividad en un día común, pero antes de la cuarentena, antes, ¿listo?
Excelente, podías salir en familia a comprar a los centros comerciales, podías ir al mercado, podías ir a los parques, entre otras actividades que tú realices. Hasta aquí, tú tienes que conversar primero con tu familia sobre las actividades que realizabas antes de la cuarentena y buscar algunos dibujos para poder tener esas 3 o 4 imágenes que nos van a servir mucho para poder presentar estos cambios antes y durante la pandemia. ¿Listo? Y ahora, tú ya has conversado, entonces puedes dibujar o pegar esas 3 actividades de un día común con tu familia antes de la cuarentena o la pandemia. Esto tú lo vas a hacer en tu cuadernito o en una hoja para anexar a tu portafolio. ¿Listo? Y ahora seguimos. También debe presentar de manera secuenciada 3 o 4 actividades de un día común con tu familia, pero ahora durante la cuarentena. ¿Listo? A ver, conversa. ¿Qué hacíamos durante la cuarentena? Muy bien, podíamos tomar desayuno en familia. ¿Qué más podíamos hacer durante la cuarentena? Podíamos estudiar con nuestra mamá, con nuestro papá, a través de la estrategia Aprendo en Casa. ¿Qué más podíamos hacer? Disfrutar los tiempos que teníamos para jugar con nuestros familiares. Y estas actividades, ¿cuándo las hacíamos? Durante la cuarentena. Tú también vas a dialogar con tus familiares y vas a analizar qué actividades realizaban durante. ¿Listo? Y ahora, como tú ya has conversado, también vas a dibujar o pegar 3 o 4 actividades de un día común con tu familia durante la cuarentena por la pandemia. Una vez que hayamos terminado esto, ya tenemos los dibujitos antes y durante. ¿Qué detalles importantes debes tener en cuenta para tu presentación sobre los cambios ocurridos en tu vida familiar por la pandemia? Debes tener las secuencias de estas 3 o 4 actividades y debes presentarlas como en dibujos o recortes. Pero debes incluir un audio, video o texto escrito en donde las expliques. Yo te recomiendo que primero escribas tu texto y después puedas grabar tu audio o video. No olvides usar en tu explicación las palabras que indican orden. Primero, luego, después, ¿qué me están indicando? Orden, ¿verdad? Esas palabras me indican orden. Una vez que tú hayas realizado esto, ¿qué vas a hacer? Vas a ensayar tu presentación para darla a conocer. Y una vez que la hayas ensayado muchas veces, hayas leído, hayas visto tus imágenes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar el audio o video de tu presentación sobre los cambios vividos en tu familia por la pandemia. Este trabajo es muy sencillo si tú le pones muchas ganas. Yo te voy a presentar aquí un ejemplo, ¿listo? Como me dice que en la presentación debo emplear las palabras que indiquen orden, significa primero, antes, luego, después, finalmente, ¿verdad? Eso tengo que tener en cuenta. En este caso, vas a observar cómo lo han escrito acompañándolo de las imágenes que ya han elegido en el antes de la pandemia y en el durante la pandemia. Presta mucha atención. Dice, hola, soy Isabel. Hoy les voy a contar sobre los cambios ocurridos en mi familia durante la pandemia. Primero, tengo que decir que fue una forma diferente de vivir a causa de la pandemia. Antes, desayunaba muy apresurada para ir al colegio. Me encontraba con mi maestra y mis compañeros.
compartía muchos momentos bonitos. Luego llegó la pandemia. Esto trajo muchos cambios en nuestra vida diaria. Ya no desayunaba apresurada, sino en familia, compartiendo en casa con mis padres. No podíamos salir de casa. Extrañaba no poder ir al colegio. Después de un tiempo, con las nuevas medidas dadas por el gobierno, aprendí a utilizar la tecnología para regresar en forma virtual a mi aula y conectarme con mi maestra y compañeros para seguir aprendiendo. Antes solíamos salir de compras en familia. Ahora nos quedamos en casa realizando actividades lúdicas. Gracias. Esta es la presentación de ¿quién? De Isabel, ¿verdad? ¿Qué ha empleado ella? Ha empleado palabras que yo las he colocado de otro colorcito y son las que indican orden, ¿listo? Y así yo puedo darme cuenta qué actividades se realizaban antes de la pandemia y qué actividades se realizan durante la pandemia. Según el texto que acabamos de leer, ¿tú crees que ha habido un cambio? Claro, ha habido un cambio y lo está presentando. ¿Te das cuenta? Las imágenes que tú has elegido te van a ayudar a que tú puedas redactar este texto corto y poder narrarnos en forma sencilla qué cambios han sucedido en tu familia. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Sé que lo vas a hacer excelente, así que vamos, tú puedes.